Yo creo que aquí nadie va a discutir la importancia de estudiar la Biblia. Para nadie, para ningún creyente va a decir, bueno, no es importante que no la lea. Pero por lo menos queremos compartir 3 razones por las cuales es importante estudiar la Biblia. La primera razón es porque produce un crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, va a decir, desead pues, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis. Crezcáis. La forma, el método que Dios ha establecido para que un cristiano pueda crecer espiritualmente hablando es por medio de la palabra de Dios. Y a veces nosotros no somos conscientes de ello. Es interesante que Pedro va a decir que debemos desear esa leche espiritual que produce un crecimiento. La figura, el ejemplo que toma Pedro es muy claro. Todos sabemos que los bebitos, ¿verdad? Los niños cuando nacen, desean el pecho de la mamá, la leche, para poder alimentarse. Y esa leche les va a producir un crecimiento óptimo. Está comprobado, por ejemplo, hoy día se habla mucho de lo que es la lactancia exclusiva, ¿no? Es decir, donde la madre lo único que le da a su bebé durante 9 meses o 1 año es leche materna, no le da fórmula, no le da otro tipo de leche. Claro, a partir de los 6, 7 meses ya empieza a comer su papilla, ¿no? Yo lo he visto con mis nietas, porque mi hija es muy partidaria de la leche exclusiva, de la lactancia exclusiva. Y mis 2 nietas, hasta el día de hoy, incluso Lucianita, que ya tiene 1 año y 4 meses, sigue lactando, ¿no? Ya su mamá quiere destetarla, me dijo justamente hace semana ya la destetamos como sea. Pero es interesante cómo un niño puede crecer, un bebé puede crecer alimentándose de la leche de la madre. Y por cierto, de aquellas cosas que el Señor ha provisto para alimentación. Entonces, cuando Pedro dice que debemos desear esa leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, está afirmando la realidad del crecimiento espiritual que se da en la vida del cristiano cuando se acerca de manera consciente, sistemática al estudio de la palabra de Dios. El creyente que no se está alimentando de la palabra de Dios no está creciendo. Y el que no está creciendo tiene que enfrentar una serie de consecuencias que la vamos a ver luego. Así que lo que tú tienes que preguntarte es si estás creciendo en la fe. Si eres diferente a como eras 1 año atrás. Si es que has crecido no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en la aplicación de esa palabra a tu vida que te lleva a una vida cristiana victoriosa, a una vida cristiana de triunfo espiritual. Ahora, es interesante, esto yo lo escuché hace un tiempo de un predicador que decía que muchas veces podemos acercarnos a la Biblia y leemos un pasaje, leemos un salmo que a lo mejor no lo entendemos totalmente, porque puede tener ciertas complejidades, porque puede tener algunas profundidades teológicas, y de pronto hay un pasaje que no lo entendemos. Pero el efecto espiritual de ese pasaje que hemos leído se produce en la vida del cristiano de tal manera que te produce crecimiento en tu vida. Cuando tú comes algo que es bueno para tu organismo, a veces tú no eres consciente de lo que has comido. Tú no sabes, por ejemplo, qué virtudes puede tener cierto tipo de vegetales en tu dieta, qué virtudes puede tener cierto tipo de frutas en tu dieta, pero tú las comes y te hacen bien. De la misma manera, cuando nos acercamos a la Escritura diariamente, y leemos un pasaje, y meditamos en él, y estudiamos, se produce un efecto espiritual de crecimiento en la vida del creyente, aunque no hayas entendido todo lo que dice el pasaje. Es una obra espiritual que el Espíritu Santo la hace en la vida del cristiano. Aquí no hay un elemento mágico ni nada por el estilo, ¿no? Porque para ese caso tengamos pues la Biblia en la mesa de noche como una especie de amuleto para que nos vaya bien. No se trata de eso. Pero sí hay un efecto espiritual en la vida del cristiano
cuando se acerca a la palabra de Dios. Cuando tú no te acercas, por contraste, también hay un efecto negativo en la vida tuya. Así que pregúntate si estás creciendo en tu vida espiritual. Y si no estás creciendo, tal vez sea porque no le has dado la importancia a la lectura y al estudio de la Biblia. La segunda razón tiene que ver con el servicio. Y es que es importante estudiar la Biblia porque la Biblia nos equipa para servir al Señor. Nos equipa para servir al Señor. En Efesios, en el libro de Efesios también el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 14 va a decir, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Aquellos, tú has visto un niño cuando quiere empezar a caminar. Cuando un niño quiere empezar a caminar, se va a caer varias veces antes de poder tener dominio. Necesita un equipamiento, una preparación, un entrenamiento especial para poder caminar. Cuando vamos al libro de Segunda de Timoteo, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17 va a decir que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Si tú vas a servir al Señor, si tienes el anhelo de servir al Señor, tienes que equiparte con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Qué significa equiparse? Significa estar preparado. Si tú te vas a la playa, ahora en verano que está haciendo tanto calor, y tú no llevas tu sombrilla, si no llevas tu bloqueador, si no llevas tu toalla para tirarte allí sobre la arena y disfrutar de la naturaleza de Dios, de la creación, ¿verdad? Si no vas correctamente equipado, bueno, lo más probable es que te dé una insolación terrible, si es que no consigues una sombrilla por ahí o si no te has puesto un bloqueador. Si tú quieres ir a escalar una montaña, tienes que llevar el equipamiento apropiado. Si tú quieres hacer una carrera de atletismo, tendrás que tener los zapatos, las zapatillas correctas y la indumentaria correcta para poder afrontar esa competencia, esa maratón. Si tú vas a servir al Señor, tienes que equiparte de la palabra de Dios. En otras palabras, tienes que estar preparado. A veces nos encontramos con hermanos que nos dicen, pastor, quiero servir al Señor. Ah, qué lindo hermano. ¿Cuántas clases de escuela bíblica ha tomado usted? ¿Hay pastores que tengo que tomar para servir al Señor? ¿Tengo que tomar clases? Claro que sí. Porque si tú vas a servir al Señor, sea como un maestro, como un anfitrión, cantante, lo que sea, tienes que tener un equipamiento que está basado en la palabra de Dios. Porque si no, a la hora de actuar y de responderle a un hermano, de interactuar con otro, vas a responder como un mundano y no como un creyente. ¿Por qué? Porque no te has equipado correctamente de la palabra del Señor. Los cristianos, decía alguien, tenemos la verdad, pero muchas veces no sabemos cómo presentarla. Tenemos la verdad, pero muchas veces no sabemos cómo presentarla. Y muchas veces es porque no nos hemos preparado correctamente. Y nuestro servicio será un servicio infructuoso si es que no estamos preparados en la palabra del Señor. Y esto tiene que ver con la tercera razón, que es que nos capacita para poder presentar defensa. El estudiar la Biblia, el prepararnos, el meditar en la palabra, te va a ir preparando para que tú puedas presentar defensa del Evangelio. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, el apóstol va a decir, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vas a defender el Evangelio ante las sectas, ante los nuevos movimientos religiosos que aparecen, si tú no estás preparado? Viene un testigo de Jehová, viene un mormón y te va a pasear, si es que tú no estás preparado para presentar defensa del Evangelio. ¿Cómo vas a demostrar la deidad de Cristo ante un testigo de Jehová si no entiendes lo que dice el Evangelio de Juan, las cartas de Juan en este tema de la divinidad de Jesús? ¿Cómo vas a argumentar de que Cristo viene por segunda vez si no estás comprometido con la Escritura y no conoces el texto de la palabra de Dios? ¿Te das cuenta? Y todos sabemos que los tiempos actuales que estamos viviendo son tiempos complicados. Se nos tilda de cucufatos, se nos tilda de homofóbicos, se nos tilda de una serie de cosas. Y muchas veces es porque no estamos preparados para presentar una correcta defensa de lo que la palabra de Dios dice frente a los problemas éticos de la sociedad. Estamos viviendo tiempos complicados. Ahora, la palabra del Señor dice que debemos desear esa leche espiritual, pero dice también la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que podría haber leche adulterada. ¿Tú le darías a tu bebé, a tu niño, leche malograda? ¿Le darías leche que sea vinagrado? ¿Verdad que no? No va a producirle crecimiento, sino que le vas a crear un problema estomacal a ese niño. Muchas veces, lamentablemente, la palabra de Dios se ha adulterado. Y hoy día, por los medios de comunicación, la televisión, la radio, Facebook y las redes sociales, nos encontramos con personas que han adulterado el Evangelio y la palabra de Dios. La han alivianado en algunos casos y en otros casos han creado herejías. Por eso es que tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia, saber qué es lo que dice la palabra de Dios, participar de nuestro estudio bíblico, en nuestras clases, en nuestros ministerios, en nuestras células. Preguntar a los pastores. A mí me da mucha alegría cuando me escribe alguien por el Facebook, por el Messenger, me dice: pastor, tengo esta pregunta. Y a veces son preguntas complicadas, ¿no? Pero qué bueno es saber que hay un anhelo por conocer lo que dice la Biblia, por conocer la Escritura, porque nos encontramos en una sociedad que está adulterando la palabra de Dios. Yo decía hace un momento, estamos viviendo tiempos complicados. En estas semanas hemos visto cómo la prensa ha tratado de ridiculizar a algunos creyentes que con buena intención han tratado de responder preguntas frente al tema de la ideología de género que aparece en la currícula nacional de educación, en cuanto a temas de la unión civil y otros temas más. Y a veces uno siente vergüenza ajena, porque en vez de defender la verdad y estar empapados, por un lado, de lo que dice o quiere el gobierno y lo que dice la Escritura, estamos haciendo el ridículo. Tristemente. No estamos aprovechando los espacios. ¿Por qué razón? Porque no nos hemos preparado bien. No solamente en la palabra, sino también, por cierto, en aspectos científicos, biológicos y todo lo demás. Entonces es importante que nosotros nos aboquemos al estudio de la palabra del Señor si es que queremos responder correctamente. Ahora, ¿qué actitud entonces debo tomar frente al estudio de la Biblia? Entendiendo que es importante porque va a permitir un crecimiento en mi vida, porque me va a preparar para servir al Señor, porque me va a capacitar para poder defender la palabra de Dios. ¿Qué actitud debo tener frente al estudio de la palabra de Dios? Lo primero entonces es desearla, ¿no? Desead. Y la palabra desead habla de un anhelo ferviente. ¿Tú has visto a esos bebitos cuando lloran de hambre? Como gritan, ¿no? ¿No, Katy? Como gritan esos niños cuando tienen hambre, cuando quieren el pecho de la mamá, cuando quieren su leche o su papilla. Se desesperan.
Hay un profundo deseo de ser alimentado, de que les dé su comida. Ayer estábamos con mis nietas tomando un lonchecito, hay una tiendita, un localcito de una hermana de la iglesia. Y mi nietecita, la más chiquita, Lucianita, de 1 año y 4 meses, 5 meses, estaba jugando. Y de pronto viene de su mamá que le estaba dando de comer un panqueque y le decía, la miraba a su mamá y le decía, todavía no habla ella, ¿no? Con ese, ¿qué le está diciendo? Tengo hambre, quiero comer. La expresión que Pedro usa aquí de desear la leche espiritual tiene que ver con el anhelo que todo creyente debe manifestar. Para ningún cristiano debería ser una carga abrir la Biblia, venir a sus clases de escuela bíblica, en sus células estudiar la Biblia. Debería haber ese anhelo de desear. Tú has venido a algunos ayunos que hemos hecho aquí en la iglesia, ¿verdad? Lindo tiempo de ayuno. Pero cuando termine el ayuno, ¿qué es lo que más quieres? Sé honesto. Pastor Alejandro, seguir orando, dice el pastor. Terminaste 12 horas, 14 horas, 15 horas de ayuno, porque algunos empezamos a la medianoche, ¿verdad? Hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Y lo que tú quieres es llenar la pancita con algo. Tienes hambre y quieres comer algo. ¿No está mal? Bueno, de la misma forma debería haber ese anhelo en la vida del creyente, ese deseo por la palabra del Señor. Y hoy tenemos tantas oportunidades, Biblias de diferentes versiones, en los teléfonos celulares, en las redes sociales. Estás en el WhatsApp y te llenan de versículos bíblicos. Hay tanta oportunidad para leer y meditar la palabra de Dios, pero la actitud que tiene que haber en el creyente es de desearla. Lo segundo es aprenderla, porque no basta con desearla, sino que hay que aprenderla. En Colosenses, en el capítulo 3, es un versículo que conocemos porque hasta lo hemos estudiado y lo hemos aprendido de memoria en algún momento. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Y eso significa aprenderla. Por eso es que tenemos esta práctica ya de casi 2 años de cada mes memorizar un texto bíblico. Tenemos que aprenderla. Y si la aprendemos de memoria, mucho mejor. Y cuando dice que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia, todos sabemos lo que significa algo abundante, ¿verdad? No es algo a cuentagotas, no es un poquito, es abundante, es decir, que se rebalsa. Así debería ser la palabra de Cristo en el corazón del creyente. Te pregunto, ¿tienes esa actitud de desearla y de aprenderla? ¿Hay en tu corazón ese anhelo ferviente, desesperado casi, por desear conocer más de la Biblia, por aprenderla, por memorizar? ¿Haces esfuerzos por memorizar la Escritura? Es interesante porque los ancianos o las personas que sufren de Alzheimer o de demencia senil, casi siempre la tendencia es a olvidarse las cosas que han sucedido en ese día o el día anterior. Es decir, la memoria inmediata es la más práctica. Pero la memoria antigua permanece en muchos casos. Yo lo veo en mi madre. Mi madre tiene 90 años, está con un problema de demencia senil. Gracias a Dios no es Alzheimer, pero puede convertirse en eso. Pero yo le puedo preguntar, ¿qué almorzaste hoy? Y no me puede decir qué almorzó ese día. No lo recuerda. Le pregunto a veces por sus hijos y me dicen, ¿tus hermanos no viven acá? ¿Dónde están? No sabe que están en Nueva York y ella ha ido a Nueva York a verlos. Pero le pregunto un versículo bíblico y me lo dice. No se ha olvidado los textos bíblicos que aprendió
tiempo atrás. Estaba viendo un video que lo puse en el Facebook, que me pareció muy, como dicen los gringos, muy touching, muy emocionante, muy emotivo, de un hijo que está en el carro con su padre que tiene Alzheimer. Y el artículo decía que el padre no puede recordar muchas cosas. A veces ni recuerda a sus hijos. Pero este hijo descubrió una forma de traerle felicidad a su padre. ¿Sabes cómo era? Poniéndole una canción antigua que el papá cantaba antes y el papá con él cantando en el auto esa canción a toda voz. Y se le veía a ese hombre, tú lo veías y no parecía un hombre con ninguna dificultad. Recordaba la letra de una canción de años atrás. Qué importante es la memorización de la escritura. No basta con desearla, hay que aprenderla. Y por eso aquí hacemos el esfuerzo, mes a mes, de que aprendamos la escritura, aprendamos la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, tengo que apropiármela. Apropiármela. No basta con desearla, no basta con aprenderla, tengo que apropiármela. Y cuando hablamos de apropiar la escritura, estoy hablando de vivir la escritura. De hacer la palabra de Dios, hacerla mía. Cuando Juan, en el capítulo 5 de su evangelio, en el versículo 39, va a decir, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan está diciendo que el creyente tiene que escudriñar la escritura, sumergirse en la escritura para hacer la carne en su vida, para vivirla. No basta con desearla, no basta con aprenderla, hay que apropiarse de la palabra de Dios. Y es bien interesante porque el desearla tiene que ver con la mente, el aprenderla tiene que ver con el corazón, pero el apropiarla tiene que ver con la vida misma. Escudriñar las escrituras. ¿Qué actitud tienes frente a la Biblia, querido hermano? ¿Qué actitud tienes frente a la palabra de Dios en este tiempo? ¿Cómo te ha ido en este aspecto, en el año que pasó? Quizá ahí está tu Biblia en tu mesa de noche o en tu librero, llena de polvo, porque no la abriste durante mucho tiempo. Ahora, la tercera pregunta nos lleva a un aspecto práctico y de mucha reflexión. ¿Cuáles son las consecuencias de no darle la importancia a la Biblia? Hay consecuencias positivas, como hemos visto. Pero si tú descuidas tu estudio de la palabra de Dios, hay tres cosas que te pueden suceder. Primero, empiezas un proceso de desnutrición. Todos entendemos lo que es una persona desnutrida, ¿verdad? Una persona raquítica, una persona que no está alimentándose bien, que no ha generado defensas en su organismo y ante cualquier virus, ante cualquier situación de enfermedad, rápidamente es doblegada y sufre un proceso de desnutrición. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos del 3 en adelante, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y nota lo que dice el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, ¿a qué cosa? A vana palabrería. ¿Cómo se llama esto? El inicio de un proceso de desnutrición espiritual. Tú abandonas el estudio de la palabra de Dios y empieza a producirse un proceso de desnutrición en tu vida. Así como sucede con un niño que no es bien alimentado. Pero el proceso de desnutrición no queda allí, porque si tú continúas con el descuido del estudio de la palabra de Dios, vas a terminar en cuidados intensivos.
Vas a pasar a UCI. Ya no tienes defensas. Estás en una situación crítica que te has dejado llevar a esa situación por tu descuido del estudio de la palabra de Dios. Y el Salmo 25, en el versículo 17, el salmista habla de las angustias del corazón. Mira lo que dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Se encuentra en una situación crítica espiritualmente hablando. Ha entrado en una etapa de degradación espiritual terrible. Y el Salmo 86, ahí nomás dándole vuelta a la página, en el versículo 7, el salmista va a decir: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿De qué está hablando? Que aún en ese cuadro de cuidados intensivos, la situación espiritual del creyente puede ser revertida si busca al Señor, si se compromete con la palabra de Dios, si anhela fervientemente en su corazón estudiar, meditar, desearla, aprenderla, apropiarse la palabra del Señor. ¿En qué estado te encuentras? Puede que haya creyentes que están desnutridos y no tienen victoria sobre el pecado. Pueden haber otros que están en cuidados intensivos, se han acostumbrado a no meditar en la palabra y se conforman con lo que reciben el domingo en la mañana. Pero es interesante que el siguiente paso es la muerte. Cuando una persona no sale de cuidados intensivos, es porque ya no hay nada que hacer. Y es interesante lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 15, hablando de este proceso de pecado, este proceso de desnutrición. Va a decir Santiago en el versículo 15 del capítulo 1: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. Ojo que no estamos hablando aquí de pérdida de la salvación. No estamos hablando aquí que la salvación se pierde. Lo que estamos hablando aquí es de ese proceso en la vida del cristiano que se descuida de la palabra del Señor, que empieza a desnutrirse, entra en un cuadro de cuidados intensivos para terminar como un muerto, cuando ya no tiene victoria, cuando no puede ver, no tiene visión para ver lo que Dios quiere que vea a través de su palabra. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿en qué estado nos encontramos? ¿Estamos como aquellos que desean aprender y apropiarse de la palabra? ¿O estoy en ese estado de desnutrición? ¿O estoy en ese cuadro de cuidados intensivos que me puede llevar a desconectarme totalmente del Señor y de la bendición de su palabra? ¿Qué debo de hacer entonces? Bueno, hay tres cosas allí puntuales. Primero, cuida tu vida devocional personal. Cuídala. Invierte tiempo cada día para meditar en la palabra de Dios. Puede ser en la mañana, puede ser a la tarde, puede ser a la noche. Puedes empezar por el Nuevo Testamento, por el Antiguo Testamento, los Salmos, los Proverbios. Tú escoge el método. Hay cantidad de métodos. Lo importante es que cada día la palabra de Dios se anide en tu mente y en tu corazón. Lo segundo, asiste a tus clases de escuela bíblica. Hay 4 horarios diferentes: 8:30 de la mañana, 7:30 de la noche, martes a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche. Para algunos que han sido invitados a la escuela para líderes, domingos a las 7 de la noche. En tu célula, en tu ministerio, hay cantidad de oportunidades para poder deleitarnos en la palabra del Señor. En tu casa, lee el Salmo 119, de principio a fin. No lo vamos a hacer aquí porque es el salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia. Pero en casa puedes leerlo.
Y date cuenta de todas las bendiciones que hay para el Hijo de Dios cuando medita en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Ser cristianos victoriosos. La victoria empieza cuando me apropio de la palabra del Señor. ¿Te acuerdas cuando el Señor venció a Satanás? ¿Qué herramienta usó? ¿Qué dijo él? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos para acercarnos al Señor en oración. Pilla, ¿no? Yo lo he visto con mis nietas, porque mi hija es muy partidaria de la leche exclusiva, de la lactancia exclusiva. Y mis dos nietas, hasta el día de hoy, incluso Lucianita, que ya tiene 1 año y 4 meses, sigue lactando, ¿no? Ya su mamá quiere destetarla, me dijo justamente hace semana ya, la destetamos como sea. Pero es interesante cómo un niño puede crecer, un bebé puede crecer alimentándose de la leche de la madre. Y por cierto, de aquellas cosas que el Señor ha provisto para alimentación. Entonces, cuando Pedro dice, yo creo que aquí nadie va a discutir la importancia de estudiar la Biblia. Para nadie, para ningún creyente va a decir, bueno, no es importante que no la lea. Pero por lo menos queremos compartir 3 razones por las cuales es importante estudiar la Biblia. La primera razón es porque produce un crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, va a decir, desead pues, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella, que debemos desear esa leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Está afirmando la realidad del crecimiento espiritual que se da en la vida del cristiano cuando se acerca de manera consciente, sistemática al estudio de la palabra de Dios. El creyente que no se está alimentando de la palabra de Dios no está creciendo. Y el que no está creciendo tiene que enfrentar una serie de consecuencias que la vamos a ver luego. Así que lo que tú tienes que preguntar, ¿qué cosa? Crezcáis. Crezcáis. La forma, el método que Dios ha establecido para que un cristiano pueda crecer espiritualmente hablando es por medio de la palabra de Dios. Y a veces nosotros no somos conscientes de ello. Es interesante que Pedro va a decir que debemos desear esa leche espiritual que produce un crecimiento. La figura, el ejemplo que toma Pedro es muy claro. Todos sabemos que los bebitos, ¿verdad? Los niños cuando nacen, desean el pecho de la mamá, la leche, para poder alimentarse. Y esa leche les va a producir un crecimiento óptimo. Está comprobado, por ejemplo, hoy día se habla mucho de lo que es la lactancia exclusiva, ¿no? Es decir, donde la madre lo único que le da a su bebé durante 9 meses o 1 año es leche materna, no le da fórmula, no le da otro tipo de leche. Claro, a partir de los 6, 7 meses ya empieza a comer su papá